Bienvenidos a Cuba Vive su pelota. Y qué manera de vivirla ayer en el Latinoamericano. Una película cuyo guión se perdió en, en los finales del partido con Matanza, una decisión de alto mando azul que convirtió a Matanza casi desde el ostracismo al ser el primer finalista de la 64 Serie Nacional y ratificando los pronósticos que habíamos dado aquí, aunque el amigo Jorge Ernesto, aquí a mi lado, había dado a Matanza desde un inicio, pero cambió de palo para rumba, y los que le han puesto ahora la rumba para el palo. Y Nacho Machín, que había dado a Industriales favorito, y que lamentablemente hoy nos perdimos, digo ayer, perdón, nos perdimos el séptimo juego que podríamos tener hoy. Y Artemisa recortó distancia con el supersónico Brander Guevara, hoy sí muy controlado, solo 2 boletos, pero con 10 ponches, 6 permitidos en 7 innings completos. Obligatoriamente hay que comenzar por Industrial de Matanza. Ojito, ¿cómo viviste en el Latino esta épica batalla sobre el terreno? Voy a empezarte diciendo que fue un juego de pelota que parecía tener como tres dentro de él. Un primer partido cuando Matanzas comenzó ganando 3-0 en el cuarto inning que explotó a Barreto con el jonrón de Ariel Martínez y después también aquel doble de Eduardo Blanco y el sencillo que siguió que permitió hacerle 3 carreras. Pero después un nuevo partido con Industriales enseguida con 2 outs en el quinto inning. O sea, la respuesta fue inmediata. Logró igualar con cuadrangulares de Ariel Echavarri también de Jorge Enrique Lomada. Después se fueron arriba. Hubo muchos más jonrones. Uno de ellos el que conectó Roca Tomás también. Antes lo había dado Roberto Álvarez para tomar ventaja sobre Yamichel Pérez. Hasta ahí el segundo partido que llegó a ponerse 9-3. Y vino el tercer partido entonces, que fue cuando Matanzas logró ese increíble empate en el noveno inning con 6 carreras. Y después lo que pasó en el décimo, que ahí hubo como 4 minijuegos más. Comenzó delante Industriales con un gran doble de Roberto Álvarez, que tuvo un partidazo fenomenal. Fue el hombre que prendió la mecha después de que hicieran 3 Matanzas, porque dio un doble que después vino un jonrón de Ariel Echavarría. Después el jonrón que puso el juego 4-3. Y entonces en el décimo pega este doblete que le da ventaja al conjunto azul, pero no era una ventaja ni mucho menos que pudiera decirse definitiva. Y lo terminaría demostrando la escuadra yumorina con ese nuevo inning, donde con el sencillo de 2 carreras muy polémico de Ariel Martínez para empatar y ese cuadrangular de Noroña para llevarse la victoria, pues lograron darle vuelta al enfrentamiento. Una anécdota muy curiosa porque iba al partido, estaba llegando tarde, ya faltaba un out y le decía al chofer, apúrate que no me va a dar tiempo a las entrevistas. Y en lo que llegué, que faltaba un out, el partido todavía duró como 1 hora y pico más. Sí, por lo que tú estás diciendo, viste casi 2 partidos Sí, más. sí. Sí, esto que dice Jorge es así. Realmente, el final de la película que vimos en el Latino, realmente no estaba en el guión. No estaba en el guión. Esta decisión de la cual hablamos, del alto mando azul, de mantener a Perdomo como abridor del noveno inning después de 4 entradas excepcionales, de un eximio picheo. 4 entradas en las que permitió solo un hit, ponchó a 5, dio 2 bases por bola. No le pisaron home, por supuesto. Y un solo corredor le había llegado a segunda. Había hecho una faena 90 envíos. Recordemos que en toda la postemporada, que ha tenido una tremendísima actuación, hubiera sido MVP de la final o MVP de esta parte de la postemporada, de Industrial de haber avanzado. En toda la postemporada no se había ido de 30 lanzamientos, justamente por eso es que estaba 2 días seguidos. Ya cuando iba por el 40 y tanto, ya, o sea, todavía sacaba out, pero lo veía que le costó un poquito más de trabajo dominar. Pero se recuperaba porque tenía su curva, que hoy esa curva es, yo me atrevería a decir, no soy un especialista, pero de las mejores curvas de un lanzador derecho en Cuba actualmente. Y realmente yo creo que con 9-6 debió terminar su labor en el octavo inning, cerrarla y darle paso a Peñalver, Fran Ernesto, a Eric Fran Cristian Ernesto, González. Eric Cristian González, a cualquiera. Tenía 3 cerradores, tenía para escoger. Correcto. Escoger a Peñalver es la opción, es su cerrador habitual. Y vendría sin estrés ninguno ante una propuesta matancera que pasaba por bateadores emergentes. Bateadores emergentes que le conectaron con facilidad, perdón. Lo cual ya era un síntoma evidente. Aún así logra sacar 2 outs y todavía se queda ahí. Finalmente le hacen 4 carreras limpias a Perdomo. No gana un juego que tenía ganado realmente. No gana Industrial un juego que tenía ganado. Y por eso yo creo que más allá del bloqueo en home, que los fly que se cayeron allá en los jardines con los Echeverría,
que si fue strike o no fue strike uno de los lanzamientos, en fin, todo eso le sobraba a la película que estábamos viendo. Era Peñalver terminando ese noveno inning, aunque la pelota es redonda, viene en caja cuadrada, nadie sabe lo que va a ocurrir, pero era mucho menos probable que el cerrador viniera sin ningún estrés y no venir 9-5, que ventaja de 4 para un out era importante, era fácil, o aparentemente fácil, pero ya tenía 2 hombres en circulación y el rancho ardiendo porque los cocodrilos se vieron con posibilidades de atacar. Nacho, dime cómo viste a ese industrial favorito que tenías ahí y qué le ha pasado esto. A ver, hoy sí te puedo decir que ganó el béisbol. O sea, ante todo, ganó el béisbol porque vimos la final adelantada y nos regaló un cierre de partido y un último partido semifinal de playoff exquisito, pese a todo lo que se vio. Y exquisito porque en los 10 innings hubo de todo, hubo patazos, hubo fildeo, hubo malas decisiones por parte de los técnicos, nuevamente un latinoamericano lleno, y hubo polémica arbitral, que hubo, hay y habrá polémica arbitral, es parte normal del juego, porque esto es un juego de pelota, esto no es un juego de aquí, ¿no? La pelota se juega así. Y hubo y hay y habrá polémica arbitral porque, bueno, los distintos aficionados van a opinar. Ahora bien, el juego, en mi opinión, lo pierde Industriales. Esta polémica arbitral no tiene que ver nada con la decisión final. El juego lo pierde Guillermo Carmona y prácticamente me atrevo a decir que a partir de ese noveno inning, él juega para perder, para entregar ese juego, porque yo no logro entender, como bien dice Oscar, la decisión de abrir ese noveno inning con Perdomo, que no es un abridor habitual, ya viene con 90 lanzamientos, y Industriales tiene el privilegio de tener a falta de unos 3 lanzadores para cerrar ese noveno inning. O sea, uno de los mejores cuerpos de relevo, al menos en el papel que tiene, ¿no? Y bueno, ya esa decisión de Perdomo es la que da paso a todo lo que sucedió después, claro, que no tenía que haber sucedido. Entonces, es eso. Y también otro punto es que a partir de esa mala decisión de Perdomo, que son, como yo siempre digo en estos espacios, los pequeños detalles que dan al traste en el resultado final en un partido de béisbol. Esa mala decisión de dejar a Perdomo pinchar fue la que dio paso a todo el final de película que vimos después. Y también otro punto, y yo creo que se deja ver, son las falencias defensivas de este equipo de Industriales, que bueno, es cuando se echa a ver que Matanzas es el superior. Por ejemplo, ayer nosotros hablábamos en este espacio de los jardines de Matanzas, de cómo evitaron de 4 o 5 carreras con los grandes fildeos de Eduardo Blanco y José Mauri Noroña. Hoy nosotros tenemos que decir a la inversa en los jardines industriales. Aunque tampoco Matanzas estuvo bien en los jardines en este último partido, cometió 2 o 3 imprecisiones. Sí, correcto, pero ayer fueron clave. Ayer esos Eduardo Blanco y José Mauri Noroña fueron clave. Hoy fueron claves también los dos de Echeverría, tanto Ariel en el jardín izquierdo y Ángel Alfredo en el derecho, porque son 2 flies que no logran correr bien, a uno le da la pelota en el guante y se cae. O sea, esa garantía defensiva que ya no la tiene Industrial en los jardines es lo que también da el traste del resultado. Y aquí coincido con algo que tú siempre has dicho. La pelota la gana no quien más anota, sino quien más permite. Ok, el que menos permite. Sí. Ajá, exacto, el que menos permite. Entonces, Industriales permitió, sencillamente eso. Y también hubo una jugada ahí en ese décimo inning, una especie de fielder choice, que el segunda base tenía la opción de tirar a primera, quiso ir a pisar en segunda, a forzar, no tuvo tiempo. Y no hubo, si hubiera sacado ese out, se hubiera seguido jugando. Exactamente, claro. Yo creo que la mala decisión de Perdomo dio al traste a todo lo que se vio después y hay que reconocer algo, la maestría deportiva del equipo de Matanza, que supo aprovechar su oportunidad desde el mismo primer momento. Desde el primer cañonazo dijeron, tenemos chance, y lo supieron aprovechar. Y la otra es la capitanía de Eduardo Blanco. O sea, Eduardo Blanco, que siempre fue el que estuvo excepcional guiando a este equipo de Matanza, no solamente con lo que se ve en el terreno, sino con lo que hay después del terreno, o sea, lo que no se ve en cámaras, por así decirlo. Y es que Eduardo Blanco, como bien tú me decías, es quien le dice a Armando Ferrer, reclama en home, no el out, sino la obstrucción, y le salió muy bien. Sí, sí, Eduardo Blanco es yo creo que el alma de ese equipo, de un equipo que tiene excelentes peloteros como Yuri Gracial, como el propio Andrés Pérez, que ya no solamente es un catcher muy defensivo, sino que está teniendo una buena campaña ofensiva. Yo quiero hacer un paréntesis con el tema de la polémica arbitral, para decir que el árbitro de home, Ariel Díaz, estuvo en una excelente tarde. Sí. Estuve hablando con César Valdés
en el cuarto de replay, donde pude ver además la jugada y sí bloqueó las 17 pulgadas de on y un poco más también Pedro Roque, en un tiro que efectivamente daba tiempo a ir en busca del corredor y no de home. Pero Ariel Díaz se equivocó en 5 lanzamientos, según me decía César. 3 en el quinto inning y 2 en el séptimo, que no tenían nada que ver con la decisión final. O sea, en un partido de más de 490 decisiones de bolas de strike. Excelente, realmente. Excelente. Oscar, y otro tema también que reaviva este partido es el de la especialización del picheo. Como teniendo un cerrador ahí, bueno, como dice Nacho, más de uno, está esa vieja mentalidad cubana de no, el pitcher hasta que suelte el brazo, hasta que ya no dé más, claro, hasta que ya le caigan a palo, no, o sea, no poner al cerrador ya en una situación cómoda, tranquila, sino extenderlo hasta que vea hasta cuándo eso puede. Eso es algo que pasa mucho en la pelota cubana. Y pasa mucho a partir de que no hay bullpenes con profundidad. Y entonces cuando tienes un pitcher tan dominante como estaba Perdomo hoy, y tienes una ventaja de 6 carreras, y es el juego que te va a llevar al séptimo partido, entonces a los mentores como le cuesta trabajo. Yo no sé si Perdomo le pidió a Carmona terminar el partido, pero aún cuando se lo haya pedido, no debió salir. Eso está claro. Bueno, Jorgito, que es nuestro hombre de terreno, tenemos entrevista con Ariel Martínez y Noroña, dos de los grandes héroes. Que te hablaron ahí en el terreno. Noroña vivió un momento intensísimo para celebrar, y yo creo que con satisfacción, porque este es un hombre, recuerden que fue el jugador más valioso de la 63 Serie Nacional. Ojo, un hombre que está acostumbrado a dar 15 jonrones por temporada, tiene fuerza el muchacho, y se estaba ponchando una y otra vez, y se veía contrariado. Lógicamente, cuando sale ese batazo que decide el partido a lo grande, con un jonrón con base llena, hay que soltar esa adrenalina. En ese momento yo dije ahí en el palco de la prensa, lo va a dar porque ya le tocaba. No pensé que fuera un jonrón, pero por lo menos un sencillo. Sí. Y por cierto, según le leía los datos al periodista villaclareño Manny Pedraza, el primer gran slam que da José Amaury Noroña en nuestra serie nacional. ¿En qué momento? Bueno, ahí vamos a estar escuchando a Noroña y a Ariel Martínez, que por cierto tuvo palabras de elogio ahí en el palco, ahí muy cercano a nosotros en el palco de la prensa, elogió muchísimo el trabajo de Perdomo. Escuchémoslos. Acá tenemos a José Amaury Noroña, el hombre que sentenció el partido, el sexto de la semifinal entre Industriales y Matanzas, y logró que el conjunto yumurino avanzara hacia la gran final con ese gran cuadrangular por la banda izquierda. Bueno, Noroña, cuéntame primero las impresiones del partido, que realmente se puede decir que hubo muchos partidos hubo muchos cambios de liderazgo y una remontada tremenda de ustedes también. No, un partido súper bonito, un playoff bastante reñido, Matanzas Industriales. Súper contento por el resultado que hemos logrado, y bueno, pasar a la gran final. En esta semifinal no habías podido batear también como quisieras, sobre todo acá en Latino, los primeros juegos que habías tomado muchos ponches. ¿Esto lo consideras una redención quizás? Sí, las cosas no me habían salido lo mejor posible. Traté de ir haciendo ajustes a medida que fueron pasando los turnos bates. Y bueno, ya el resultado salió, y qué mejor que darle la victoria a mi equipo decidiendo el partido. En ese turno, con las bases llenas, 2 outs, bastaba con un sencillo para ganar el juego. ¿Fuiste a buscar una conexión más larga o sencillamente ser constante? No, solamente fui a pegarle fuerte a la bola, que cogiera para las bandas, para que mis compañeros pudieran anotar y así terminar el partido, perdón. Pero bueno, el batazo salió y la victoria para Matanzas. ¿Y qué puedes decirme al grupo en general de lo que demostraron hoy, por supuesto, lo que va a buscar en la final? No, un grupo muy unido, como bien lo he dicho, la vibra es bastante bonita, una combinación de peloteros, experiencia con peloteros jóvenes, y bueno, todo el mundo impulsando parejo y las cosas han salido. Incluso peloteros del banco que entraron el noveno y también hicieron soporte. Sí, todos los peloteros estamos preparados todos para salir a hacer el trabajo, y bueno, como bien vieron, los mismos muchachos del banco pusieron el partido a empate, y bueno, el resultado salió. Bien, muchísimas gracias. Escucharon a José Amaury Noroña, el hombre que decidió el partido entre Industriales y Matanzas, el último de estas. El conjunto de Matanzas en una remontada realmente épica. Hacía rato no se veía alguno así en las postemporadas del béisbol cubano, pues logró vencer al conjunto Industriales en el sexto desafío y avanzar a la gran final. Aquí tenemos a uno de los héroes de este partido, Ariel Martínez. Realmente tuvo algunos momentos muy destacados. Bueno, Ariel, primero, por supuesto, la felicitación por esta gran victoria de los Cocodrilos. No, muchas gracias. Ha sido un juego espectacular. Necesitaba sentir un ambiente como este, un juego como este. Y nada, estoy muy contento y muy emocionado por lo que ha logrado el equipo.
El partido lo iniciaste a la ofensiva con ese cuadrangular que lo puso 2-0, después se fueron arriba 3-0. En ese momento, ¿cuántas posibilidades se veían de ganar con un Yamichel que había comenzado bien? No, desde que salió ese batazo, que lo estaba esperando mucho, yo y el equipo y la afición, que era mi primer jonrón, pensamos que ya teníamos en la mano porque Yamichel se estaba presentando en tremenda tarde. Pero nada, como dije antes del juego, cada juego que estamos jugando aquí en el Latino parece que son 3, por lo tenso que son, por lo largo, por todos los piches que tenemos que utilizar, por los momentos tensos que vienen y nada, sabía que tan fácil no iba a ser. Y el equipo industrial se dejó todo, fue muy, muy difícil. Aquí en su estadio se cerraron y fue imposible, fueron unas batallas épicas. Y nada, es increíble cómo pudimos remontar este juego prácticamente con 2 outs. Y estamos muy contentos, el equipo se lo merecía porque han hecho un año espectacular esos muchachos jóvenes. Y nada, creo que se merecen por lo menos estar en la final. Cuando llegaron ese noveno inning con desventaja de 6, ¿se dijeron algo entre ustedes? O sea, era muy difícil, No, pero no. ¿cómo asumieron esa entrada? Desde el octavo inning que ellos hicieron la carrera y aumentaron el marcador, era un silencio total lo que se veía, no estamos derrotados, pero finalmente el director hizo unos cambios y siempre la gente que viene del banco siempre está con una energía nueva porque ellos están locos por jugar, tienen hambre y fueron los que pusieron el juego bueno con esos turnos que hicieron y nos embalantonamos y poquito a poquito cada jugador trató de no ser el último out, no pensó en grande sino llegar y se dio este resultado tremendo. En el 10º lograste empatar el partido con ese sencillo, con polémica, porque primero se había decretado out de home y después se dio el quieto. ¿Qué te pareció esa jugada? No, como tenía que ser, puro drama hasta el final, pues parece cine esto y no, las cosas no pueden ser tan fáciles. Fue un turno muy grande, tuve que coger el primer picheo y excelente corredor que hizo su trabajo, pero anotar la carrera fue con polémica. No, tengo que verla en el televisor para ver qué fue lo que pasó, no entendí nada de lo que pasó, pero por lo menos empaté, que era lo importante, y después el equipo siguió luchando y logró vencer el juego. Y por último, ¿qué me dices de tu compañero Noroña, que no había tenido una buena semifinal, pero la dio a la hora que había que darlo y los va a mandar a la final? No, primero al taller de Noroña, quiero reconocer al equipo industrial que hizo tremendo trabajo hasta el final, brindó tremendo espectáculo ante su público, porque al final pudieron jugar bastante juegos ante su público. Y destacar a Roberto Álvarez, el equipo industrial que se ha convertido en tremendo pelotero, y a nosotros, le da mucho cariño y su tremendo trabajo también, se merecía también que él ganar y el equipo industrial también se lo merecía. Pero ya tú sabes, Noroña fue el MVP la pasada temporada, este año ha tenido altos y bajos y el primer periodo estuvo muy bien, pero ahora no tanto, pero siempre el béisbol da revancha. En un mismo juego te da revancha 5 o 6 veces y le tocó un turno importantísimo y supo hacer lo que los grandes hacen. Y creo que va a ser un batazo memorable que va a durar por muchos años en la memoria de él y también del público matancero. Bien, muchísimas gracias, felicitaciones y por supuesto les deseo todo el éxito Muchas gracias en la gran final después de esta tremenda remontada para Muchas que gracias. Matanzas venciera Industriales. Ahí están las opiniones de los protagonistas, de los vencedores, de los aspirantes al triunfo, y ya voy a estar diciendo que Matanza es el favorito, cualquiera sea el ganador de la serie entre las Tunas y Artemisa, porque es un equipo, como decía Nacho, muy completo, y yo creo que tiene además madurez deportiva, tiene madurez competitiva, exactamente, para decirlo con el término concreto, madurez competitiva. Dime. Hay algo, claro, y no solo madurez competitiva, sino la experiencia profesional de estos jugadores. O sea, Correcto. cuando nosotros repasamos el line-up de Matanza, vamos a decir la ofensiva, por ejemplo, tienes a Ángelo Videt, que se estuvo preparando mucho tiempo para jugar en MLB. Yurivel Gracial, con un historial enorme en Japón. Ariel Martínez, jugador actual en la liga japonesa, regular en los Dragones de Shunichi. Eduardo Blanco, que es líder y capitán en este equipo. O sea, es un plantel No, y se te va, completamente blindado. se te queda uno. Ese muchacho que salió emergente en el noveno inning, que fue dado en el noveno, Brian Peña, es un prospecto del béisbol cubano. Es un talentazo que tuvo una buena temporada y llegó a este equipo a esta fase de postemporada. Y lógicamente la entrada de Ariel, de Gracial, de Iván Nillera. lo desplazan un poco. Darse ese lujazo. Pero realmente no olviden ese nombre, ni el de Ángelo Videt, ni el de Brian Peña. Sí. Pero bueno, ya es historia industrial de Matanza. Ya es historia y la historia la va a continuar escribiendo Matanza, pero cuando tenga rival de la serie que están enfrentando en la semifinal, Artemisa y las Tunas. Acortó Artemisa. Sí, realmente la clave, ya lo habíamos dicho, es el picheo abridor y Brander en esta ocasión sí puso el bien. Se resarció el último día, donde ponchó muchísimo, pero también dio muchísimos boletos en esta ocasión, muy controlado, solamente par de pasaportes en 7 entradas de labor. Y ahí estuvo la clave del conjunto artemiseño. Más allá de que una vez más Israel Sánchez no pudo tener la mejor salida, se complicó, le pegaron un jonrón con un base, tuvo que venir faltando un out para terminar el octavo. O sea, trabajó 1 1/3 José Ángel García, que ese sí es casi al seguro cada vez que se para en la lomita del cerrador histórico de nuestras campañas nacionales
Y nuevamente a la ofensiva, uno de los que más ha estado respondiendo, hemos hablado mucho, fue el Pacheco, pero Solano también. Sí, ha crecido Solano. Esa doble que dio, que permitió que anotaran 3 carreras en un rally de 4, después de que habían hecho también una en el primer inning, ya ese 5-0, pues con un pitcher como Brander Guevara, no es que fuera absoluta seguridad, porque seguro no hay nada, pero tenían un 80% más de victorias y sabían manejar bien el picheo y quedarse con este triunfo, así que la sigue teniendo dificilísimo Artemisa, porque tiene que vencer en 2 partidos, además tiene una rotación abridora muy corta, hasta ahora solamente 3 hombres son los que se han estado encaramando, al menos en esta ronda de semifinal. Además, un día, no haber día de descanso, esto también los puede afectar, sin duda, tener tan pocos abridores que han estado trabajando y encima de eso no contar con el día de descanso va a ser algo que va a complicar muchísimo y hay que esperar. Ahora mismo no sé quién pudiera abrir. El no contar con el día de descanso es el que hace que Junieski García, que es su primer lanzador, no pueda trabajar en este sexto partido. El sexto partido lo va a trabajar Andy Luis Pérez. Bueno, ahí sí, aquí todavía estás vivo tú. Sí. Todavía estás vivo porque tuviste Artemisa. Sí, no, ahí ayer tuve que recuperar. Ya tú perdiste Industriales. Pero sí. ¿Viraste para la tuna? Sí, de ayer. O sea, la misión del. Pero ustedes viran mucho. Del sábado. Ustedes viran mucho. Bueno, dime. 2 cosas. En primer lugar, 16 salvados para toda la temporada para José Ángel García. Es una leyenda que crece por día. Récord de postemporada. Y número 2, récord de postemporada. Son 5 juegos salvados en esta postemporada. Supera, entre otros, a Yulensi, Ulacia y otros más que estaban con 4. Un momentico ahí. Y Alberto Pablo Civil también. Un paréntesis. El director Gilo nos estaba diciendo que nos queda 1.5 minutos. Así que tú tienes 1 minuto. Dale. Bueno, entonces, nada, Artemisa, realmente para mañana, ya me parece que es hora, ¿no? Ya al no tener la rotación de aviones completa, me parece que ya Las Tunas debe ganar mañana y nuevamente tendríamos a Matanzas y Las Tunas en la final de la pelota cubana. Y si Matanzas ya es finalista y el rival, o sea Las Tunas o sea Artemisa, la final se va a jugar en el Estadio Latinoamericano, en una sede neutral por la situación que está viviendo el país. Matanzas espera entonces en el Latinoamericano al que salga de Artemisa y Las Tunas. Y nosotros vamos detrás de Artemisa y Las Tunas para seguir viviendo la pelota cubana.